Microsoft es una compañía que vende coches. Solo vende un modelo que se llama Windows y tiene todo lo que pudieras esperar de un coche. Está bastante correcto. Pero tú dices, está muy bien, pero me gustaría personalizarlo un poco. Y Microsoft te responde, por supuesto, puedes cambiar el color del coche, lo puedes poner en rojo, verde, azul, como tú quieras. Tú dices, no, es que me gustaría darle un cambio radical. ¿Un cambio radical dices? Tenemos el color amarillo también, solo para valientes. No, estoy pensando en algo más distinto, cambiar las ruedas, poner un alerón. Lo siento, es que esta es toda la personalización que ofrecemos, o lo tomas o lo dejas. Luego tienes Linux, que es un tipo que te dice, hola, he diseñado este coche y tiene todo lo que pudieras esperar de uno, y además aquí tienes los planos del coche para que hagas lo que quieras con él. Pero tú dices, está muy bien, me gustaría personalizarlo un poco. Bueno, pues como los planos del coche son libres, resulta que otras personas han desarrollado variantes cambiando las piezas del coche, y si quieres tú mismo puedes diseñar unas ruedas nuevas, cambiar el motor, eres libre de modificar el coche como quieras. Por otra parte, Windows es Windows, es así, si no te gusta algo te fastidias, porque solo Microsoft puede cambiarlo. Sin embargo, Linux tiene cientos de distribuciones distintas, con comunidades dedicadas a modificarlas y mantenerlas. Eres libre, puedes hacer lo que quieras con él. Luego imagina que tu coche empieza a dar problemas, por algún motivo ya no arranca, lo llevas al mecánico oficial de Windows y te dicen que no te preocupes, que su equipo de ingenieros tratará de arreglarlo, probablemente pronto pongan un parche y arreglen el problema. Pero imagina que tu problema es muy específico y solo afecta a unos pocos cientos de usuarios. Ellos tienen que preocuparse de millones, tienen cosas más importantes que hacer, pero tú no puedes llevarlo a otro mecánico, ni arreglarlo tú mismo, porque el capó de tu coche está cerrado con llave y nadie más que Microsoft puede abrirlo. Te toca resignarte y no puedes hacer nada. Por el contrario, imagina que usas Linux y tu coche se avería. Resulta que es un problema muy raro que habéis tenido unos pocos cientos de usuarios, pero uno de ellos ha decidido investigar qué ocurre y ha visto que es un cable que se ha soltado y es tan fácil como volver a conectarlo. Este usuario comparte su descubrimiento y todos los demás podrán arreglarlo fácilmente y en la próxima actualización ya vendrá arreglado para todos. Y ahora la gran pregunta, si el software libre es tan bueno para los usuarios, ¿por qué Microsoft no libera el código de Windows? El primer motivo es que ganan dinero vendiendo su producto, y si liberasen el código cualquiera podría copiarles. El segundo motivo, y seguramente el más importante, es que al instalar Windows te preinstalan juegos y programas que nadie quiere. Microsoft puede ponerte publicidad de otros productos o manipular a los usuarios para que usen su navegador, su paquete de ofimática o su servicio de almacenamiento en la nube. Si Windows fuese código abierto, los usuarios crearían distribuciones quitando toda la publicidad y todas las cosas que Microsoft quiere venderte, y esto, obviamente, no les interesa.